Estás transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, Seba, un año más. Otra vez por acá, bueno, bienvenidas a las personas que estén por ahí. Hoy retomamos estas charlas en vivo por Instagram, exclusivo. Exclusivo. Tenemos una gran invitada hoy, que vamos a esperar que ella nos mande la solicitud para comenzar el conversatorio de hoy. Sí. ¿De qué vamos a estar hablando, Seba? Bueno, hoy vamos a estar hablando de psicología, neurociencia y espiritualidad. Qué triada, ¿no? Qué tríada, qué título, por Dios. Vamos a ver cómo nos sale. Ahí hay gente amiga, ya vamos viendo que se suma gente. Ana, Toto, desde Argentina. Qué grande, un honor. Qué bueno que estén por ahí. Ana, qué bueno también que vaya llegando. Bueno, y mientras que van llegando las personas, le vamos contando capaz que, bueno, tenemos un montón de cosas planificadas para este año. Vamos a seguir con los vivos. Hoy tenemos a Ruth y el mes que viene ya vienen otros dos grandes invitados. Uno que va a estar con la posibilidad de que vengan a verlo presencialmente en Don Obdulio. Ese va a ser el Lauro Alonso. Y vamos a tener otro invitado del exterior, desde España, Mario Sabán. Así que, bueno, a ir aprontando las agendas porque vienen lindos temas. Lindos temas, muy lindos invitados, como el del viernes pasado, que tuvimos el honor de tener como invitado a Alejandro de Barbieri. Tuvimos una gran charla de manera presencial. Y bueno, es la agenda que vamos teniendo para este año, Seba. Próximamente, aparte de estos que acaba de anunciar Seba, ya iremos comunicando otras personas invitadas que tenemos ahí en agenda ya confirmadas. Sí, ya está todo confirmado hasta fin de año, pero vamos tirándolo así dosificado. Amalia, ¿cómo estás? Llegó María Angélica, Loana, Rosario, Mónica, gente, buenísimo. Alejandra, bueno, estamos esperando también que Ruth se sume y nos mande la invitación. Ahí se suma Matías también. Ahí está Ruth. Bueno, Ruth, esperamos que nos mandes la solicitud. Así te aceptamos de este lado y comenzamos este conversatorio. Ahí nos manda, mirá. Bien. Ahí parece que va a comenzar la transmisión con nuestra querida amiga Ruth desde México. De México, ¿eh? Ahí estamos, Ruth. Hola. Hola Ruth, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a compartir hoy, esta tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues aquí estamos bien contentas de estar con todas y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, un honor, Ruth. Esta charla de hoy la teníamos agendada hace meses, fue una gran gestión, así que sabemos que tienes una agenda cargada. Gracias nuevamente por la invitación. De nuestra parte, vamos a hacer una especie de encuadre de presentación para las personas que no te conocen. Bueno, Ruth Cerezo es licenciada en Psicología, magíster en Psicobiología, es encargada general del Centro de Neurosintergia de México y algo peculiar que creo que es como antecedente a todos esos honores académicos que tiene Ruth, que va a dar también la posibilidad de charlar el día de hoy, que fue estudiante y colaboradora de Jacobo Greenberg. Vamos a contar un poquito hoy quién fue, su teoría sintérgica, y bueno, después bajar un poco a tierra. Y más que nada, a partir de eso, esto que ha seguido desarrollando Ruth, porque ha ido tomando otras derivas también, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, terminé la carrera de psicología en la UNAM, la maestría también. Tanto la licenciatura como la maestría estuve trabajando con el doctor Jacobo Greenberg. De hecho, él fue mi tutor de tesis, mi director de tesis de la licenciatura. Y bueno, pues estuve ahí algunos años. Y bueno, me tocó recibir la última llamada cuando se comunica la esposa para avisar que ya no iba a regresar en esas vacaciones el doctor, y fue la última noticia que supimos de él. Ruth, tal vez como para hacer un pequeño raconto y después tal vez que tú nos puedas explicar alguna cosa más, está bien si podemos decir que
La teoría sintérgica sería como una fusión de dos palabras, de síntesis y energía, ¿verdad? Eso haría el nombre de sintergia. Y sería algo así como el estudio de la relación entre conciencia y cerebro, o ese intento de explicar cómo se crea la percepción de la realidad, ¿verdad? Algo así, podríamos empezar a como abrir líneas de análisis. Sí, de hecho la parte de la teoría sintérgica está basado y se desarrolla justamente como una inquietud del doctor Jacobo Grinberg por explicar la cuestión de la percepción. Pero digamos que cuando él empieza a estudiar la percepción es cuando uno agarra el hilo de la madeja. Se puede jalar, 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 jalar y al rato tener ahí un montón de estambre, ¿no? Entonces empieza con esta parte de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica efectivamente tiene ese neologismo que es sintergia como síntesis de energía. ¿Por qué? Porque todo en el universo está compactado en esta síntesis de energía, ¿no? Buscando esta economía de energía, ¿no? Esta economía de trabajo. Tanto el cerebro como los espacios, digamos, físicos, en términos de la mecánica cuántica, pues todos están basados justamente en eso, en la parte de la síntesis de energía, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros, hasta dentro de nuestra mente, buscamos hacer más con el menor esfuerzo. Desde ahí nosotros también estamos trabajando en la síntesis de energía. Entonces, esta parte de la teoría sintérgica es justamente eso. Entonces, empieza a jalar la parte de la percepción, cómo miro, cómo escucho, cómo olfateo, etcétera, cómo ingresa en el cerebro. Hasta ahí todo va, digamos, normal, todo es un status quo. Y digamos, en ese momento que él está trabajando de eso, pues es jalar. O sea, ¿dónde se crea la experiencia? Sería esa parte, ¿no? ¿Cómo es esta parte que nosotros percibimos como uno? La unificamos como un concepto real. Dos, cómo diferentes entradas sensoriales se comunican y generan un espacio complementario de la realidad. Tres, esta realidad, entonces, cómo concibe, en dónde es su base, en dónde está su yo, en dónde está su esta parte de este prospecto. Entonces, en esta base, ¿no? Es cuando empieza a estudiar el doctor todo esto, hasta llegar al punto de encontrar un elemento que es bien importante. De repente, nosotros como seres humanos nos sentimos como los dioses del universo y decimos que todas las cosas están hechas de algo diferente a lo que estoy hecho yo. Él es el primer persona que naturalmente lo que dice es, no, esto no es así. Nosotros seguimos las mismas mecánicas físicas, ¿no? Ya sé que somos células, ya sé que somos carbono, ya sé que somos hidrógeno, pero seguimos las mismas reglas de la física. Y toda la parte de sus experimentos, incluyendo el de potencial transferido, están basados justamente en poder probar que nosotros somos parte de esta estructura física. Sin embargo, hay un concepto, ¿no?, que siempre es muy, muy resbaladizo, que es el término de conciencia, ¿no? Entonces, el término de conciencia junto con el término de yo, ¿no?, es algo que de repente nos causa ámpula y nos causa cierta desazón. Cuando tú dices, ¿dónde está sentada la conciencia? Pues la conciencia está sentada en el yo, ¿no? Y entonces hay una serie de estructuras que te dicen, sí, pero lo primero que tenemos que eliminar es el yo. Ok, y quedarse con la conciencia. Ok, entonces, ¿dónde recargo la conciencia, no? Entonces empezamos con esta parte de este proceso en donde él comienza a estudiar, amplía el proceso de estudio, se va a cosas que no son, digamos, naturalmente aceptadas por la comunidad científica, que es toda la parte de la meditación, el chamanismo y todo lo demás, para empezar a identificar y verificar justamente que esta teoría sintérgica está vinculada a algo más, que es el mero acotamiento a lo físico y a la, digamos, física mecánica, ¿no? Sino que va más allá. Biología, química, física mecánica, sociología y todo lo demás quedaban ahí acotados, ¿no? Entonces dijo, no, somos algo más. El hecho de que exista un fenómeno, el hecho de que exista una excepción a la regla, ya es un fenómeno por sí que existe en la realidad. Cuando existe en la realidad, entonces es susceptible de ser estudiado, aunque sea que haya ocurrido una sola vez. En ese momento hay una modificación. Entonces, esta parte de la teoría sintérgica inicia en esta parte de los procesos de integración sensorial y se va
hasta la parte de la conciencia. Y entre todo esto, la parte del concepto experiencia es un pilar fundamental en la parte de la teoría sintérgica, porque la experiencia es un término resbaladizo. ¿Por qué? Porque no podemos definir la experiencia en sí. Si yo te muestro algo de cierto color, un rojo, por ejemplo, yo te diría, ¿cómo se ve el rojo? Ay, pues el rojo se ve rojo, ¿no? Como una manzana, como, no sé, el color de la bandera de México. Sí, pero yo soy invidente. ¿Cómo se siente ver el rojo? ¿No? Ahí en ese momento te das perfectamente cuenta que por lo menos describir el rojo, y eso muchísimas cosas más, es concebible como una experiencia. En ese momento es cuando tú te empiezas a preguntar en dónde de todo nuestro sistema se crea la experiencia. Y una parte que dice teoría sintérgica que es bien bonita es que la experiencia como tal, como este concepto sintérgico, está, digamos, asentada en todo lo que es el espacio sintérgico. Chequen que el espacio sintérgico lo combina el doctor Greenberg como espacio cuántico. Entonces, estamos hablando de que la experiencia se fundamenta afuera de nosotros, ¿sí? O sea, está, digamos, afianzada afuera de nosotros. Claro. Estas cosas uno las habla, ¿no? Y es como que... ¿no? No sé, las personas que están ahí del otro lado, y por eso nos parecía interesantísimo hablarlo contigo, porque de estas cosas, de pronto en psicología, bueno, tú sos licenciada en psicología también, y desde una psicología más clásicas, capaz que ya se venía hablando de cosas que hoy por hoy de pronto están apuntando hacia eso, ¿no? Yo hablo de esto, bueno, este lugar del inconsciente colectivo, de pronto, ese lugar que está más allá de la conciencia particular de cada uno, y que está generando también una serie de repercusiones en nosotros, ¿no? Nosotros de pronto tenemos comportamientos, actuamos, etcétera, a partir de cosas que de pronto no están tan en nosotros, sino que se están captando desde otros lugares, ¿no? Entonces, es interesantísimo, me parece que desde un lugar ya de unas investigaciones más en esto de la neurología, se pueda empezar a dar cuenta de estas cosas. Realmente, ¿viste? Es increíble. Claro, digamos que en esta parte la ventaja, desventaja que tiene teoría sintérgica es justamente que puede ser interpretada de mil maneras, ¿no? Dentro de este proceso de interpretación, ¿no? Porque además me encanta, es esta parte de lo que yo defino como realidad con R minúscula, que es todo este proceso que nosotros tenemos en nuestro bagaje de creencias, prejuicios, significados, valores, etcétera, que a la hora que nosotros leemos la teoría sintérgica, he encontrado que se forman como diversos grupos, ¿no? Porque además somos agrupados, ¿no? Como seres humanos nos agrupamos. Nos agrupamos dependiendo a cuál es nuestra interpretación de la teoría. Entonces puede ir desde lo más esotérico, ¿no? Hasta lo más biológico, mecánico. Entonces, en esta parte de esta gama hay una riqueza increíble. ¿Por qué? Porque a mí se me hace una riqueza increíble, porque dentro de la misma, digamos, estructura de estudio de la teoría sintérgica del doctor Greenberg, que ahorita pues se puso muy de moda, ¿no? Está la parte de la riqueza de la misma teoría, ¿no? Que es, todos percibimos lo mismo teóricamente, o sea, percibimos las letras, percibimos el libro, percibimos la edición, lo que sea, ¿no? Pero acá adentro es donde se forma la realidad. Esta realidad con R minúscula que les digo, pues es que todo el mundo dice la verdad, ¿no? Porque cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Entran en esta parte de este proceso, ¿no? Y entonces se vuelve la teoría sintérgica de una riqueza increíble. Hay algunas ocasiones, hasta yo me he preguntado, ay Dios, ¿de dónde sacaron eso, no? Y entro en este proceso de interesarme en esta parte, pero digamos que el origen de todo eso, de acuerdo al doctor, era justamente poder explicar la parte de cómo está vinculado la construcción de la realidad en cada uno de nosotros y cómo esta realidad está vinculada a todo un espacio cuántico. ¿En qué momento nosotros nos volvemos parte de este mismo sistema, ¿no? Para nosotros obtener justamente
Es que yo no le diría obtener la ganancia que estamos acostumbrados como avatar, biológico, social, cultural, no, sino a esta diversión que implica tener este avatar. O sea, es como reconocer aquellas cosas con las que siempre hemos estado conviviendo, pero que definitivamente traspasan cualquier expectativa que uno mismo haya tenido de sí mismo. Justamente hoy en la mañana estaba viendo una serie en cierto canal, ¿no? Streaming, y donde veía que la protagonista utilizaba cualquier cantidad de drogas, ¿no? Y la pregunta era justamente esa. ¿Por qué probar algo artificial cuando no hemos agotado las posibilidades de experiencia que tiene el mismo ser humano? Así, normal, tranquilito, normalito, así en esta parte. Y justamente hace un momento, esto es así como digamos, noticia de última, los grupos de meditación. Esta vinculación que tienen del hipercampo, que en la teoría sintérgica el hipercampo se define como este campo de unión entre todos los sistemas cerebrales de un grupo, ¿no? Ver que están ya haciendo las mismas cosas, están persiguiendo las mismas cosas. Aunque uno esté en Chile, otro esté en Chihuahua, otro esté en Suiza, otro esté en Uruguay, Argentina, Canadá, etcétera, generan esto. Entonces, ¿qué les digo? La sorpresa del avatar humano es grandiosa. Y digamos que esta genialidad del doctor Greenberg de poderlo empezar a observar. Siempre hemos estado ahí, no creo que haya cambiado alguien del 1980, 1990, ahorita 2020, 22. ¿No? Seguimos siendo el mismo avatar, digamos en el 80-90% de nuestra propiedad. Pero entrar en esta parte de este proceso, pues es increíble que lo haya visto cuando en esos años todo era muy físico, muy observable. Claro. Ahí, Ruth, un poco retomando lo que decía Seba y este aporte final tuyo. En la semana estaba estudiando un poco de vuelta a Carl Jung en esta idea del inconsciente colectivo y él hacía una precisión algo más en tanto subjetiva, que decía algo así como lo que se inscribe en el inconsciente colectivo para la mente consciente es verdad. Entonces es interesante esta teoría, como nosotros también desde la física del pensamiento manejamos algunas teorías más que pasan a ser más científicas y no tan subjetivas, en el sentido de poder evidenciar algo de todo esto, como la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, los trabajos de Sergio Felipe Oliveira. También invitamos a todas las personas a investigar, porque claro, lo que uno empieza a ver es que ustedes manejan un concepto ahí que sería algo así como el potencial transferido, es que no todo lo que uno piensa es de uno. Sería como si acaso fuera la glándula pineal que hace de antena parabólica y estamos emitiendo y recibiendo pensamientos. Entonces ahí pasaríamos a entender que el pensamiento es energía, como un patrón de onda o cuasi como un control remoto. Yo a veces le digo, ¿no?, que estamos emitiendo siempre una especie de patrón de vibración, pero también estamos recibiendo. Entonces la idea es poder pensar que nuestros pensamientos producen, como nosotros decimos de la física, una bioquímica interna, un campo neuronal, pero para afuera también, podríamos decir, si hay una adentro y afuera, para afuera también intercede en un campo cuántico. Escuchaba al propio Jacobo en algunos de los videos que podemos encontrar en YouTube, que decía, ¿no?, esto de la teoría sintérgica intenta explicar un poco esa relación entre el campo neuronal de cada persona con un campo informacional, que en otras palabras vendría a ser el campo cuántico. Estamos como bien dirigidos hacia ahí, Ruth. Sí, digamos que lo que yo siempre he observado es que todos nosotros, Jean-Pierre Garnier, el doctor Greenberg, etcétera, estamos describiendo al mismo elefante como en esta historia de los sabios, ¿no? Es el mismo elefante, nada más que cada quien agarra una parte diferente,
¿no? Entonces, estamos en esta parte donde cada quien está agarrando una parte diferente, pero además lo bonito de lo bonito. Como buen avatar Godín, nosotros interpretamos como queremos interpretar de acuerdo a nuestros valores, significados, experiencias y todo lo demás. Avatar Godín. Godín aquí en Ciudad de México es alguien muy común. Que trabaja, estudia, va a la escuela, regresa, paga cuentas y se pelea con el casero. O sea, así lo tenemos. Entonces, este avatar humano lo que va a hacer, porque somos humanos gracias a Dios, ¿no? Gracias al sintérgico, entra en esta parte de este proceso de poder identificar de todo esto que podemos observar, estas grandes o pequeñas diferenciaciones. Yo ahí lo único que quiero hacer es platicarles un poco de la experiencia. Lo que transmitimos no es el pensamiento, lo que transmitimos es la experiencia. ¿Por qué? Porque pensamiento activa el hemisferio izquierdo y ahí en nosotros nos volvemos un avatar. Pero cuando nosotros transmitimos una experiencia, es un global de una solidez y de un tamaño como cuando colapsamos un descubrimiento nuevo, ¿no? Por eso es tan bonito ser investigador, ser científico. Tú tienes los datos, tú tienes el objeto de estudio, lo tienes ahí, lo observas, lo vinculas, ves cómo está su relación entre variables y en el momento en que ves el resultado, colapsas a todos los demás. Y entonces toda la humanidad piensa que todo el tiempo ha sabido que es así, ¿no? Entonces les digo que a mí me da mucha risa platicarles una anécdota inventada por mí, ¿no? Conste que estoy diciendo inventada por mí, en donde está Newton, ¿no? Le cae la manzana, llega con sus cuates, sus amigos, y les dice, miren, las cosas caen para el piso. Y les llega y les dice, ay, pues por supuesto, ¿no? Es como el ejemplo de que así colapsamos como humanidad. Todo lo que hemos ido colapsando y que hay, digamos, un sustento muy, muy científico, muy biológico, como el estudio de la epigenética, lo que nos está dando es que como humanidad, nosotros, y no dudo que en el reino animal también, vamos ampliando en nuestro código genético más aprendizajes y más conciencia. De tal forma que en el momento en que se desapareció el doctor, en mayo de 1995, que yo cerré el laboratorio, lo que predije, dije, pues hasta que pasen 20 años vamos a estar listos para entender lo que ocurrió aquí. Tardó un poco más, fueron casi 30 años, pero aquí estamos, ya diciendo, ay, pues es bien lógico que podamos combinarle el cerebro, ¿no? Sí, pero les platico algo. En 1990 te quemaban en leña verde. O sea, te decían, claro, estás mal. O sea, realmente a todos los estudiantes del doctor, ¿no? Se reían de nosotros y nos decían que deberíamos de estar en el psiquiátrico, ¿no? Y nosotros decíamos, pues, repliquen esto, o sea, vamos, discutamos en base a datos, no en base a creencias que te heredó tu abuela, ¿no? Sino en base a datos. Y nadie se atrevió, ¿no? Ahorita te digo, les platicas esto y dicen, ay, pues es bien lógico. Entonces, en esta parte es la, digamos, lo más increíble que ha ocurrido. Dentro de esta parte, digamos, en espacio sintérgico, que el espacio sintérgico yo lo tengo más definido, yo lo tengo más definido, como este espacio más biológico. Es un espacio cuántico biológico. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos acceso a la totalidad del cuántico. Eso sería una locura. Pero sí tenemos a una amplia, muy amplia franja, que me encanta Jung porque empieza él también a describirla, ¿no? Y también le dicen que está loquito, ¿no? Hasta el mismo Freud le dijo, no, maestro, tú ya te debrayaste, ¿no? Pero creo que de todos los psicoanalistas, él era el que tenía como más razón. Entran en esta parte de este proceso, ¿no? De entrar en este espacio que empieza la misma psicoanálisis a definir como el inconsciente, como este enorme espacio al que sí tenemos acceso, pero no sabemos que lo tenemos. Entonces, dentro de esta perspectiva, digamos que lo que combinamos y lo que, desde mi perspectiva, nosotros combinamos e interactuamos es justamente con este espacio sintérgico que está vinculado justamente a mi capacidad de comprender. ¿Qué? La experiencia. Lo que combino y lo que comparto con los otros es la experiencia.
Nosotros hacemos una interpretación de esa experiencia, ¿no? Y si quieren, después del programa les comparto un poquito de lo que acaba de sacar el grupo, ¿no? Para que digan, uno fue un web, uno fue todo eso, ¿no? Eh, ahorita se los comparto. Entran en esta parte de este proceso, ¿no? De, digamos, compartir la experiencia, y entonces tienes un inconsciente colectivo poderoso que todo el tiempo lo que va a estar haciendo es hacer lo mismo que los amigos de Newton. Ay, pues eso era muy lógico, ¿no? Claro, Vamos claro, avanzando sin ser conscientes de este avance como humanidad, ¿no? claro. Sí, tal cual. Porque, y esto de lo que también está bueno como para las personas que están escuchando por primera vez sobre esto, ¿no? Porque lo que pudieron ver ustedes en el laboratorio fue, o sea, vieron concretamente esta transferencia, digamos, de experiencia de una persona a otra, y la pudieron ver, o sea, ver realmente, ¿no? Comprobar, ¿no? Entonces, claro, bueno, sí, bueno, ahora, claro, después de que pasan Más las o cosas, es menos. como, Capaz que Ruth Digamos, de ahí nos puedes contar qué pasaba en ese laboratorio 23 y las cámaras de Faraday, para que la gente pueda tener como a ciencia cierta, porque a veces el adulto es un poco escéptico, como tú bien contabas, cuando uno está un poco adelantado queda como muy descabellado en las teorías, pero esto tiene evidencia hoy por hoy, y bueno, por suerte ustedes retomaron 30 años después esas investigaciones. sí, Pero, ¿qué pasaba en ese laboratorio 23 ahí, Ruth? Y esas cámaras de Faraday, si nos puedes contar algo de eso. sí, unos años increíbles para mí, pues ser estudiante de la Facultad de Psicología, ¿no? Con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sin tener la plena conciencia de lo que estaba haciendo en ese momento y con quién. Muchos años después ya identifico esta parte. Pero digamos que el doctor estaba desarrollando, seguía trabajando en la comprobación de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica, al ser una teoría que brincaba hacia, digamos, los aspectos cuánticos, hacia los conocimientos cuánticos, ¿no? Lo que tendía a hacer era buscar la construcción y la comprobación de que las entidades humanas, los entes humanos, los avatars, las personas, funcionamos exactamente igual. Digamos que los primeros investigaciones fueron en base a correlación interhemisférica como condición por la cual uno accede experiencialmente al espacio sintérgico, que es la correlación interhemisférica, está mi cerebro, ¿no? Este lado trabaja de cierta manera, es hemisferio izquierdo, pensamiento, lenguaje, cosas lógicas, hemisferio derecho, cuestiones creativas, emocionales y todo lo demás. A lo largo del día, nuestros dos hemisferios están trabajando de manera diferenciada, porque cada uno de ellos necesita procesar información diferenciada. Cuando entramos a correlación, a una alta correlación interhemisférica, ¿no? Que es lo que él denomina también como coherencia, entramos a un proceso en que este hemisferio trabaja de una manera muy semejante a este, ¿no? Entonces, digamos que los dos están trabajando igual. Entonces, esta era una condición por la cual podíamos acceder a la experiencia sintérgica. Experiencia. No telepatía, no pensamientos, no imágenes, no, a la experiencia. Entonces, en ese sentido, pues, se trabajaba con todo esto. Mi tesis de licenciatura fue básicamente buscar que esto se diera a través de un proceso de biorretroalimentación con base a sonidos. Yo con sonidos podía identificar cómo estaba mi cerebro. Entramos a la cámara de Faraday. ¿Qué es una cámara de Faraday? Una cámara de Faraday es un cuartito pequeño que está electromagnéticamente aislado, o sea, no entra ninguna onda de ningún tipo, oscura, ¿no? Entonces entrabas ahí, intentabas mejorar, digamos, incrementar la correlación interhemisférica. También, por otro lado, lo que se había descubierto por diversos investigadores, no tanto con el doctor, sino con otras investigaciones, que en procesos de meditación, los hemisferios entraban en procesos de alta correlación interhemisférica. Entonces también trabajábamos un entrenamiento en la parte de la meditación. De ahí surge la meditación autoalusiva, que busca incrementar la correlación interhemisférica. No busca que te viajes, no, primero esta parte. El viaje está en el sintérgico, pero eso es después.
Entonces, digamos que en el laboratorio no se había llegado, digamos, de una manera sistemática a entablar este contacto entre correlación interhemisférica y la experiencia en el sintérgico. ¿Sí? Eso, digamos que lo venimos haciendo ya en últimas ocasiones con los grupos de meditación de neurosintergia que entran en esta parte de este proceso, es un entrenamiento propiamente. Segundo experimento que hacíamos, era la parte de potencial transferido. Potencial transferido no era para ver telepatía, era para comprobar que el cerebro era un sistema igualmente físico que otro cerebro y que iban a actuar exactamente igual que cualquier partícula elemental. Dentro de la física lo que tenemos es que una partícula elemental que interactúa con otra partícula generan una conexión. Y en esta parte de este proceso de conexión, cuando se mueve el spin, digamos, de una, cambia el otro. En términos de, aunque estén lejanos la cantidad de metros, kilómetros que quieras, hacen el cambio inmediato. ¿Qué es el potencial transferido? 2 cámaras de Faraday. Nosotros llegamos a la parte del análisis de 15 metros de distancia con distintos equipos de medición, en donde había una interacción entre 2 personas, ¿no? Estaban en silencio, sintiéndose una a la otra, ¿no? Se tocaban las manos, las separabas y entonces a una de las personas la sometías a un flash, ¿no? Sus ojos, a través de todo su sistema nervioso, iban a captar el potencial de la luz, iban a generar un potencial evocado, que están todas las neuronitas así trabajando, después todas trabajan al mismo tiempo cuando reciben la luz, hacen esto y siguen trabajando. Entonces, quien recibía la luz, pues era lógico que iba a tener eso en su cerebro, a menos que tuviera dañado el sistema, lo iba a recibir. Y la otra persona, que estaba en una cámara de Faraday, donde no había ni sonidos, ni luces, nada, completamente oscura y en silencio, que esperaríamos pues que su cerebro no recibiera nada. Pero su cerebro se nota un potencial parecido al evocado, pero de menor potencia, ¿no? Y menor proceso, pero justo en el mismo momento en que ocurrió el potencial evocado de la otra persona. A eso le denominaron potencial transferido. ¿Ok? Pero yo, siendo sujeto de experimentos, les puedo decir que no se siente nada, no se oye nada, no se ve nada, ni se percibe nada. El que recibía, digamos, el que tenía la respuesta física era mi cerebro. Por eso les decía, no era una cuestión de telepatía, porque si no, pues hubiéramos dicho, pues no, nomás no se siente nada. No, el éxito de esto fue justamente comprobar que nuestro cerebro funcionaba como un sistema cuántico, igual que el otro. Entonces, ese era uno. Un tercero era precisamente estar estudiando cerebros de personas como chamanes y personas con esta capacidad que tienen increíble de modificar los sistemas físicos para verificar cómo estaba funcionando su cerebro, cómo estaban moviéndose las zonas, etcétera, a través de topografías cerebrales que él denominaba microestados. Entonces, en esta parte de los microestados, pues nosotros estábamos estudiando todo esto. Finalmente, existía la posibilidad se empezó a estudiar la posibilidad de buscar si entre diferentes especies también existía este potencial transferido, ¿no? Que era el famoso experimento que se queda en el tintero entre humanos y delfines. Y la otra parte bien importante, es que seguimos estudiando acá, que es la vinculación entre cerebros en la parte de la comunicación humana. Esto es, ahí sí les doy toda la razón, la especie de telepatía en donde nosotros podemos transmitir experiencias. Justamente, estado de certeza que desarrolla neurosintergia es justamente ya eso. Acá logramos 2 cosas que ojalá el doctor estuviera vivo porque las vería. La parte de generar justamente estos incrementos en la coherencia para poder acceder a sintérgico. Y 2, la parte de este potencial transferido, ubicarlo en un concepto mucho más complejo de experiencias complejas emitidas a través de un hipercampo.
Entonces, él ya lo decía en esta parte de, sobre todo en el libro de la creación de la experiencia, la parte de poder medir los cerebros de los terapeutas con los pacientes, madres e hijos y todo lo demás. Que eso es una de las cosas que pues hemos estado desarrollando, que tiene ciertas características, tiene ciertas cualidades y por eso, digamos, se desarrolla meditación neurosintérgica. Porque digamos que sí, la gente que está versada, que lleva muchos años en meditación, pues entran así, ¿no? Pero dile a un avatar normal, un avatar de calle, a ver, siéntate a poner atención a tu respiración, no te va a entender, ¿no? Ahora pon atención, no te va a entender, ¿no? Entonces, buscaba yo particularmente desde que estaba en el laboratorio, que esto no estuviera sesgado a, digamos, a un segmento de gente, sino que pudiera ser asequible y accesible a toda la gente. ¿Por qué? No por una cuestión elitista, sino porque el avatar humano 99.9% semejante entre todos nosotros. Entonces todos podríamos hacer lo mismo. No vamos a llegar a ser chamanes, porque si se dan cuenta, esto se divide en dos. Es la parte en donde yo percibo e interpreto lo que está afuera, ¿no? Colapso, ¿no? Entro en procesos de estados de certeza, ¿no? En estados direccionales, de factor de direccionalidad, etcétera, pero es de fuera hacia adentro. Los chamanes lo hacen de dentro hacia afuera. Y eso sí, muy poquitas personas. Es como los que hacen salto de altura. O sea, todos podemos saltar, pero no a esas alturas, ¿no? Sí, totalmente. Y no sé, vos querías preguntar algo, pero yo también me gustaría, porque sabemos que estás corta de tiempo y queremos respetar tu tiempo, pero me gustaría también saber cómo estás aplicando hoy en día todas estas cosas, ¿no? Cómo estás siguiendo adelante y cómo estás trabajando con las personas en el día de hoy, o como si es que estás haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, por lo que hemos visto, justamente, a partir de esto de la meditación y esto, estás desarrollando tu trabajo el día de hoy. Sí, están los grupos de meditación neurosintérgica que justamente conforme vamos descubriendo cosas nuevas en esta parte de la observación, las vamos aplicando a los grupos, ¿no? Y bueno, está ahorita meditación en donde, digamos, el avance que ha tenido, pues es precisamente en que hemos visto repercusiones en la salud. Eso es obvio, cuando un ser humano aprende a verse a sí mismo, las repercusiones inmediatas en la salud. En la parte del equilibrio mental emocional, ¿no? Somos avatars temblorines de emociones, ¿no? Entonces, aprender a observar para llegar al tercer nivel, que es el sintérgico. Allí en el sintérgico es una feria, o sea, es un parque de diversiones. O sea, puedes ir ahí, no vas a obtener el número ganador de el loto o la lotería, ¿no? Pero te vas a divertir mucho, y eso es parte del proceso humano. Entonces, está la parte de las meditaciones. Me reportan un chorro de cosas, tenemos ahí datos experimentales, y está la parte, digamos, de la psicoterapia neurosintérgica, que es justamente entrar en hipercampo, entrar en estados de certeza para poder, con el conocimiento que se tiene de psicología y técnicas de psicología, poder apoyar en el proceso de recuperación mental de alguien. El dolor emocional es de los dolores más fuertes en el avatar humano, pero el más urgente de resolver en la mayoría de las personas. Entonces entra en este proceso. Lo mismo, se ve que en el momento en que le ponemos atención a la persona, hay una repercusión en la salud física, ¿no? Y ahí, bueno, utilizamos parte de nuestros queridos investigadores y colegas que han descubierto otros lados del elefante. O sea, no puedo agenciarme yo todo el crédito, ¿no? Sí, de repente estamos manos del otro lado del elefante. Y, digamos, este estado de certeza en donde entramos en este proceso de demostrarle a cualquier persona que puede ser capaz de acceder a estos espacios de forma natural. No es magia, no es brujería, no es nada. Es parte de ser solamente consciente a que el tiempo que estás en estado de certeza, lo estás, y que eso genera experiencias. Se abre factor de direccionalidad. Esto es para ubicar ya dentro de todo este concepto que tenemos de espacio sintérgico, poder acudir a los espacios que tú requieres acudir para bajar información, ¿no?
es algo, digamos, también proceso natural. Entonces, en esa parte, pues nosotros podemos, digamos, trabajar. Digamos que esos son como las 4 cosas. Está el seminario de estudios, ¿no? En donde explicamos la teoría sintérgica, que es parte de lo que a mí me gusta platicar y me podría quedar horas y horas y horas ahí platicando y discutiendo. Y Se te nota. y está esta parte en donde, digamos, pues también tomamos temas avatar, ¿no? Avatar Godín, como les digo yo, emociones, riqueza y cosas así, porque ¿cómo vas a acceder a una expansión de conciencia, a un nivel alto de conciencia, si no abrazas la base? Y la base somos nosotros como avatars, como ese avatar que toma refresco de cola, como ese avatar que le gusta la pizza, ¿no? Que se sale de la dieta, ¿no? Que se pelea con su mamá, o sea, toda esta parte, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte en donde se crea neurosintergia y que abraza todo esto, pues el objetivo es justamente poder 2 cosas: entrenar a las personas para que puedan maravillarse de lo que son, y 2, poder seguir difundiendo, seguir expandiendo, seguir trabajando, pero sobre todo, continuar con la obra de acuerdo a pues lo que nosotros estábamos trabajando en aquel entonces, ¿no? Todo es bienvenido. Aquí, Ruth. Realmente dice, no, es que esto es así. Aquí recibes unos halagos, terapeuta Pau, dice, bueno, me encanta tu forma de explicar, lo haces de manera muy fácil, así que agradecemos y aprovechamos a los que estén ahí en línea, aprovechar estos 20 minutos que nos quedan para hacer algún tipo de comentarios o preguntas. Yo de mi parte, quería comentarte algo para poder seguir como haciendo tejido, ¿no? De este conocimiento. Nosotros en la física del pensamiento decimos algo así, que de hecho también creo que lo escuché al propio Jacobo, en la teoría de Jean-Pierre, del doblamiento del tiempo, que los cerebros estarían como interconectados, en definitiva, a una especie de matriz. Entonces podríamos entender que a veces estamos siempre siendo pensados o hablados, y tal vez cuando generamos estas experiencias de meditación, sea cual fuera, ¿verdad? Creo que todos aquellos que experimentamos eso o la usamos como herramienta, ahí es donde quería ir, ¿no? Es como un espacio donde no hay un pensar, sino es como entrar en una especie de nada, o no, o de ese todo. Nosotros decimos hacer algo así también, que el pensamiento no se arregla con más pensamiento, sino hay que a veces que apagar o bajar el volumen de esa radio mental, pero nos interesaba también que pudieran traer ustedes, que han hecho investigaciones más medidas, cómo es esto de las frecuencias del campo neuronal, de las personas cuando no meditan y cuando meditan, ¿no? Que se puede específicamente medir en frecuencias altas, bajas. ¿Qué pasaría entonces con aquellas personas que están con una frecuencia baja cuando miden ese campo neuronal? Y cuando una persona medita, generaría como frecuencias altas. Entonces, ¿a qué accedería esas personas? ¿Qué beneficio podríamos tener? Sí, digamos que cuando las personas meditan, pues entran niveles alfa, ¿no? Y deltas. Cuando estamos en vigilia y estamos en atención a lo que ocurre en el mundo, nuestro cerebro trabaja en frecuencias betas. Las frecuencias betas son diferenciadas, lo que les decía, para cada uno de los hemisferios. De hecho, la parte de la correlación pues, se mide dependiendo de cómo se va enfatizando, se va empatizando, se va integrando la frecuencia una con otra. Y es mucho más fácil hacerlo cuando las frecuencias son bajas. Cuando son alfas, digo betas, o sea, es muy difícil. Y si son betas en un mundo, digamos, normal, en donde estamos en la oficina y pues tenemos que tener el hemisferio izquierdo activado para pensar y resolver y todo eso. Cuando llegamos a casa y vemos a los niños, entonces está el otro, el derecho, más armonioso, más tranquilo, más amoroso, más creativo, ¿no? Etcétera. Entonces está diferenciados, están trabajando diferenciados. En la parte de la meditación, lo que hace la meditación es cerrar toda esa parte, dominar la capacidad, ¿dónde digo capacidad? Esta tendencia a estar pensando todo el tiempo, ¿no?
a disminuirla, a la cuestión emocional, para entonces generar un espectro completamente neutral que le va a permitir al cerebro estar en frecuencias entre deltas y alfas, ¿no? Para poder entonces entrar en procesos de una alta correlación. Cuando entramos en procesos de alta correlación lo hacemos, pero no es necesariamente todo el tiempo que necesitemos solamente estar en meditación para poder acceder, por ejemplo, a los estados de certeza. Los estados de certeza, de repente tú vas a estar, no sé, a lo largo del día, a 3, 4 de la tarde, después de que terminaste de comer, estás tomándote un receso en la oficina y te quedas completamente tranquila, te quedas completamente tranquilo, no estás pensando en nada, ¿no? Estás escuchando música y todo lo demás, y de repente vas a un estado de certeza, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cerebro, en este proceso, digamos, natural de recuperación, lo que hizo fue entrar en un proceso de alta correlación para entonces integrar a la experiencia, ¿no? He tenido casos en donde las personas han estado muy, muy agotadas físicamente, o sea, se echan un baño después de un día muy, muy agotador físicamente, entran en este relax, pero la experiencia es terrible. Terrible, no me refiero a horrorosa, sino terrible en términos del, digamos, la nitidez y la capacidad de experimentar en el estado sintérgico, en ese espacio sintérgico, de una forma increíble. Entonces, entran en la experiencia mucho más profunda. Sí les da un poquito de miedo, porque pues el avatar, estamos acostumbrados a que si no se ve, se oye, se huele o se toca, no existe, ¿no? Entonces, pues sí les da como un buen susto, pero digamos que el cerebro lo hace todo el tiempo. He platicado mucho con la gente que tu cerebro está en muchos momentos del día en estado de certeza y se activa generalmente cuando estás en peligro, ¿no? O cuando está en peligro alguien que es importante para ti. De repente dicen, ¡ah! Mi mamá, ya se cayó mi mamá, y entonces le hablan y sí, la señora está tirada en el piso, ¿no? O mi hijo, ya le pasó algo a mi hijo, ya le hablan de la escuela que ya se descalabró. O sea, entra en esta parte varias veces al día, pero generalmente no somos conscientes de ella porque, digamos, que entran en un proceso de choque con respecto a mis creencias, valores y significados. Vos sabés que yo estaba, mientras que hablabas, estaba pensando justamente en esto porque ¿será que de alguna forma nuestra socialización, en nuestra cultura particular, nos aleja y nos limita en el sentido de poder llegar a esos estados? Sí. Digamos, pero que nuestro avatar es más necio, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es importante para la sobrevivencia, entonces mejor no le avisamos a mi huésped, ¿no? Donde yo soy huésped, entonces lo dejamos así. Y entonces de repente un día vas por tu calle normal, cambias de ruta y hasta que llegas a tu casa dices, ay, ¿por qué cambié de ruta, no? Y al otro día te enteras pues que ahí chocaron, se incendió, hubo un desastre, ¿no? Entonces, y dices, ay, ya, X, ay, qué suerte tuve, ¿no? Y pasas la hoja y continúas. ¿Por qué? Porque no te va a someter a ese choque, digamos, de creencias o valores, porque entonces vamos a estar en un problema. Nuestro procesador central, que es lo que describe la teoría sintérgica como inconsciente inteligente y capaz de abrirnos los espacios hacia el estado de certeza y no, lo que va a hacer es elegir si estás capacitado para entenderlo o no. Y entonces, en ese momento, haces ese switcheo. Dice, ok, esto es importante para salvaguardarnos, rescatarnos y todo lo demás, pero no estás lista para entender la root ser eso. Entonces, nada más lo hace. Y ya. Y a mí ni siquiera me avisa ni nada, ¿no? Entonces, entramos como en esta parte de todos, justamente de todos estos procesos. Todas las personas lo tenemos, todas, lo quieras creer o no, sea súper lógica o no. Lo único que hace tu procesador central, ¿no? Es no avisarte, ¿no? Yo nada más te salvo la vida, no te preocupes, ni las gracias me des, ¿no? Aquí estamos. Nosotros decimos acá, también de la física a veces, sobre todo por la cultura occidental que hemos recibido, estos temas, por suerte hoy van cobrando evidencia, pero decimos algo así como que esto no se trata de creer o no, sino de saber qué está ocurriendo independientemente de nuestras creencias, porque pareciera como que nos enteramos de esto
tardíamente, cuando tal vez si hubiéramos sido educados más de niños, adolescentes, nos pudiéramos haber familiarizado tal vez de otra manera. Te leemos algunos mensajes ahí, Ruth, que hemos estado recibiendo. Bueno, Clau Origomis, muchas gracias por todo. Claro, qué grande verte de vuelta ahí del otro lado, ¿eh? Rosario nos dice que hay que hacer un avatar más consciente. Ber Ramírez nos dice algo tal vez de lo que tú estabas mencionando, que es el caso de Matthew Ricard, registrado por Richard Davidson. También nos habla de la actividad gamma, que es la más alta frecuencia. La potencia gamma se incrementa durante la meditación, en gente con experiencia en meditación. De menos a más nos dice, subiendo a un cerro en la naturaleza, ahí pueden venir muchas certezas. Ahí también queríamos hacer también en esto último que estaba comentando al pasar, a veces lo vemos con Seba en algunas conferencias o charlas que hay algunas personas que hacen como una especie de diferenciación, ¿no?, entre ciencia y espiritualidad. Y si pudiéramos hablar de ciencia, habría que ver de qué ciencia estamos hablando, porque lo que nosotros sostenemos es que hasta el siglo XVII la ciencia hacía ciencia con espiritualidad, no podía haber una ciencia sin espiritualidad, y ahí entre ese siglo de las luces, como le dicen al Renacimiento, como que las cuestiones de fe y espiritualidad quedaron para la religión, y nació una ciencia como escindida de esa naturaleza humana. Entonces, habría que ver que todo esto es ciencia y espiritualidad aplicada a la vida cotidiana. De hecho, nosotros en el título no lo quisimos traer, sino de darle una integralidad a psicología, neurociencias, espiritualidad, en todos estos relatos que la gente trae, que tú bien traes también, aplicados a la vida cotidiana. Si pudiéramos ser un poco más conscientes de todo esto en nuestro día a día, tal vez, como dice ahí alguien, hay que ser un avatar consciente. Hay que hacer y claro, podríamos tener acceso a esas certezas. Claro, de hecho, cuando me hablan de ciencia y espiritualidad, es como el club de Toby, ¿no? Y el club de Lulu, ¿no? Esta serie que teníamos nosotros. Los científicos dijeron, no, la espiritualidad no entra. Los espiritualistas dijeron, no, los científicos no entran. Y se empezaron a hacer fuchi. Cuando en tanto alejamiento llegaron a un 360 grados y se volvieron a unir. Lo mismo que les decía, cuando existe un fenómeno, aunque sea una sola vez, aunque sea una sola situación, es esta parte. Ahora, ¿cómo definimos la espiritualidad? ¿El darse cuenta de uno? ¿El saber que uno es algo más? ¿El saber que uno es un proceso? Pues es lo que nos dice la ciencia todo el tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, esta maravilla de que cómo, digamos, durante muchísimos años nos decían que nuestras células traían su ADN, ¿no? Y de ese ADN venían el color de nuestros ojos, la piel, y ciertas características, ciertos rasgos de personalidad y de carácter, ¿no? Entonces decíamos, bueno, está bien. Empezar a descubrir a través de la epigenética que esto sí es movible y sí es modificable y puede tener un chorro de cosas, ¿no? Que se van agregando a las siguientes generaciones. O sea, por Dios, ¿no? O sea, los espiritualistas decían, bueno, pues es que es un toque divino de la expansión de conciencia en donde estamos abriendo el mundo. Y la parte de la biología decía, no, queda la huella a través de un proceso de proteínas que ingresan a la célula, bla, 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 bla. Todo es lo mismo. Es igual arriba que abajo, o sea, es lo mismo. Entonces, hablar de espiritualidad y de ciencia, pues solamente es como a darles un nombre, pero en realidad, si queremos estudiar integralmente a la persona, integralmente al avatar, tenemos que tomar todo, sin darles estos nombres, ni polarizarlos, ni nada, porque digamos que en la parte científica, ¿no? Y con el doctor Grimberg es clarísimo, ¿no? Alguien dijo una maravillosa frase, creo que fue uno de sus hermanos, que dijo, creo que fue David, que dijo que Jacobo para los científicos era un chamán, y para los chamanes Jacobo era un científico. En realidad estaban haciendo lo mismo todos, pero eso de quedar en medio sí era medio feo, ¿no? Porque no pertenecían ni un mundo ni otro. Y para el avatar humano, que es bien importante el sentido de pertenencia, pues no se crean, ahorita lo vemos a la distancia y decimos, ¡ay, qué maravilla! Ha de haber sido muy emocionante. Yo lo que les digo es que estar segregado de ambos mundos, pues es medio feo.
porque no perteneces ni a uno ni a otro, y ninguno de los dos te cree, ninguno de los dos te considera serio. ¿No? Y pensándolo después en esos términos, que en realidad esos dos mundos en realidad son una misma cosa y es simplemente, ¿no? una diferenciación cultural, bueno, deja para pensar. Ruth, siguen llegando mensajes. Vicky dice, el saber que el saber que lo que soy, de lo que soy es conciencia, dice, ¿no? Ruth, ha sido precioso hablar contigo, la verdad que una persona muy, muy generosa y transmitir esto con esa simpatía y con esa claridad que dan ganas de seguir hablando por horas de pronto, ¿sí? Bueno, yo como ir agradeciendo y Cristian, no sé si querés cerrar vos con algún comentario. No, por lo pronto, como siempre decimos, antes que todo, gracias Ruth, teníamos mucha expectativa desde el primer momento que hicimos este contacto, poder dialogar, charlar contigo, un poco las bases epistémicas, los marcos teóricos, de una teoría de la física del pensamiento que sigue en construcción, pero sí podemos reconocer que tiene mucho la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que invitamos a la gente, hoy por una cuestión de tiempo casi que no pudimos hablar quién es bien, quién fue él, ¿no? Porque hablar de la vida de Jacobo es como casi de ciencia ficción, digo yo siempre, cada vez que me preguntan, che, ¿quién fue? Y es como muy difícil a veces en pocas palabras explicar quién fue y los hallazgos que logró desde esto, ¿no? Desde ser un científico de laboratorio empírico a empezar a hablar de todas estas cosas. Y bueno, la física del pensamiento se nutre mucho de ahí, junto a otras teorías, entonces nuevamente es un honor y agradecerte. No, agradecerles a ustedes y si, bueno, quieren ver fotos del doctor, las investigaciones y todo eso, pues pueden ir a la página de neurosintergia.com. Ahí he subido trabajos, fotografías y algunas cosas interesantes también del doctor, porque Neurosintergia no sería sin esa experiencia que tuve con el doctor y hasta donde esté, siempre le estaré infinitamente agradecida por haber hecho primero trizas mi cerebro y después reconstruirlo con otra perspectiva del mundo diferente. Bueno, muchas gracias Ruth, muchas gracias a todas las personas que están del otro lado, ahí siguen llegando las gracias, Mabel, Vicky, Adriana, Giovanna. Muchas gracias Ruth y esperamos poder intercambiar nuevamente en algún momento. ¿Sí? Hasta pronto. Cuídense mucho, gracias, un abrazo a todas y a todas, bye. Abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos.